Bienvenidos a todos nuevamente a esta sala de estudio del idioma holandés. Hoy tenemos una invitada especial, mi esposa, que va a ser la voz de holandés hoy, que para que escuchemos la pronunciación nativa y tengamos más facilidad para recordar. Recuerden que este video va a quedar grabado en YouTube para compartir con los compañeros que están en el grupo de y así ellos van a poder aprender todo lo que nosotros hoy estamos disfrutando aquí en la reunión. Este proyecto nace de que, como les decía en el video anterior, yo quiero volver a estudiar holandés, pero no lo quiero hacer solo y si puedo ayudar a alguien, pues me parece fabuloso y además participo con otros compañeros que quieran aprender holandés. Entonces, bueno, Mariolai se va a presentar y luego nos vamos a presentar todos nosotros. Hoi, mijn naam is Marjolein Stuyt. Ik kom uit Nederland, maar ik woon op Curaçao. En ik ben 36 jaar oud. Ik ben blij om hier bij jullie te zijn. En wat vind je interessant? Ik vind zingen interessant. Weten jullie wat zingen is? ¿Saben qué significa zingen? No. Cantar. Les hice la misma presentación diciendo mi edad, dónde vivo y qué me parece interesante, como lo estudiaron la clase pasada. Ok, ik ben Carlos. Ik kom uit Colombia, maar ik woon op Curaçao. En ik ben 37 jaar oud. En ik vind zwemmen interessant. Zwemmen es nadar. ¿Quién continúa? Sandra. Wow. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Adelante, adelante, sin nervios. Lo que recuerda. De lo que... Hasta donde recuerdes, sí. Hallo allemaal. Ik ben Sandra. Ik ben 33. 36 jaar oud. Ik kom Colombia. Ja, uit Colombia. Maar no recuerdo mucho. Ik woon. Por eso es bueno, aprovecho para recordar, aconsejarles, cuando vean el video tomen notas en un cuaderno, porque en la memoria no nos queda. Entonces, escribiendo podemos repasar las notas y así vamos a poder recordar mejor. Eva, también tiene que presentarse. Hallo, ik ben Eva. Hallo allemaal, ik ben Eva. Ik kom uit Barcelona. Ik woon in Nederland. Ik heb 53 jaar. Y ya no sé más, ya me he quedado ahí. Súper, súper, muchas gracias Eva, excelente. Hemos practicado 2 presentaciones, las felicito. No es sencillo a veces recordar las palabras, por eso es bueno escribir. Vamos a empezar con el tema de hoy. Yo como he estudiado, entonces sé un poquito de lo que es gramática y algunas cosas similares, pero mi esposa nos puede ayudar con la pronunciación para que la escuchemos más precisa. En el grupo hubo una compañera que es la compañera Carol. Ella nos hizo una pregunta muy interesante acerca de por qué teníamos en holandés un pronombre que era el pronombre u,
porque algunos holandeses piensan que el pronombre u no existe para plural, para el meervoud. Resulta que sí existe, pero tiene una característica muy importante. Aquí, como pueden ver en esta presentación, aquí vamos a mostrarles. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, voornaamwoord. ¿Cómo lo pronuncias? Voornaamwoord. Entonces tenemos los pronombres elkelefout, singular, meervoud es plural. Sí tenemos el tweede persoon, de meervoud, u. Para pronombre. La característica importante que tenemos que recordar, que es formal. Sin embargo, nosotros descubrimos en una página web una información importante. Estas páginas web le van a quedar en el documento que yo les voy a enviar en PDF al grupo, y para quienes de pronto no han llegado al grupo, lo voy a dejar también para descargar en la casilla del video de YouTube. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que U, ¿cuándo podemos poner U en mayúscula o en minúscula? Es una información importante, porque U normalmente es en minúscula para personas. Y cuando se quiere referir, por ejemplo, a Dios o a un ser, sí, como un rey, se usa U en mayúscula. Ese es un dato interesante que encontramos que nos gustaría compartirlo con ustedes. Y además, aquí les quedan estas dos páginas web para revisar cualquier tema de gramática, preguntas. Están en holandés, pero recuerden que siempre los buscadores tienen también traductor. Bueno, entonces vamos a empezar a usar los verbos y a conocer las conjugaciones. Ayer vimos pronombres, hoy vamos a ver verbos. Entonces yo le voy a pedir a Marjolein que nos lea la pronunciación de cada una de la conjugación de este verbo wonen, que se llama, que se traduce, perdón, el verbo vivir o habitar, ¿cierto? Sí. Habitar. Habitar. Porque Sí. el vivir de habitar, porque hay otro verbo que es diferente, que es vivir, y es el leven. Es diferente. Leven es de vida Ujú. y wonen es de habitar. Bueno, adelante. Listo. Ik woon, je woont, of jij woont, u woont, hij woont, ze woont of zij woont, het woont, wij wonen of we wonen, u woont, jullie wonen, ze wonen, zij wonen. Muchas gracias. Aquí está la parte interesante de la palabra u para plural. La conjugación no es plural, sino que la conjugación es singular. En español, literalmente diría ustedes, de una forma formal, ustedes viven. No sería ustedes viven, sino ustedes vive. ¿Todo está claro por allí? Sí. Sí. Excelente, excelente. Bueno, vamos a recordar unas características especiales de los pronombres, porque ustedes se preguntarán por qué tú significa je en jij, y por qué ella significa se en zij, y por qué nosotros tiene dos palabras wij en wij. Y eso es de acuerdo al énfasis. Entonces, ¿el énfasis de qué se trata? Nosotros en español, para hacer énfasis, levantamos el tono de la voz, pero usamos la misma palabra. Por ejemplo, en español nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Cuando decimos tú, le hacemos un poquito más de fuerza en la voz para enfatizar que estamos devolviendo la pregunta o devolviendo la reacción. Por ejemplo, si yo digo, uy, yo estoy con un hambre, ¿y tú? Ese y tú es un énfasis. En holandés usan esta palabrita. Aquí no dicen, si usa esta,
no habría énfasis. Entonces, esa es la claridad para por qué existen dos palabras para estos 4 pronombres, que sería el yo, el nosotros, el ella o ellos también. Entonces le voy a pedir a Mario Line que nos lea estas frases que tenemos aquí. Ik woon in Rotterdam. Waar woon jij? Woon je ook in Rotterdam? Hoe heet zij? En waar woont ze? Sandra, ¿puede leer? Ik woon in ¿Puedes intentarlo una vez más? Ja. Adelante, Sandra. ¿Lo hago yo? O Eva, adelante. Ik woon in Rotterdam. Waar woon jij? La siguiente. Yo se las leo. Ana Luisa, bienvenida. Hola. Estamos leyendo estas frases. ¿Tú nos puedes ayudar a leer? Ik woon in Rotterdam. Waar woon jij? Woon jij ook in Rotterdam? Hoe heet zij? En waar woont ze? Excelente, muy bien. Ahora voy a leerlo yo, a ver cómo me sale. Ik woon in Rotterdam. Waar woon jij? Woon je ook in Rotterdam? Hoe heet zij? En waar woont ze? Entonces, estábamos explicando acerca de la diferencia de estas palabras que generalmente se usan para hacer énfasis en la pronunciación. Entonces, estas preguntas significan, yo vivo en Rotterdam. ¿Dónde vives tú? ¿Vives tú también en Rotterdam? ¿Cómo se llama ella? ¿Y dónde vive ella? El segundo tema que queríamos tocar es con respecto al objeto. Nosotros en holandés decimos, tenemos dos tipos de palabras. Las palabras que son de worden y het worden. Estos son los artículos en español. Nosotros en español tenemos el, tenemos la. Para los artículos masculinos y femeninos tenemos la casa, el carro. En holandés casi no se hace diferencia acerca del pronombre femenino masculino, sino que se hace diferencia entre de orden, que puede ser masculino o femenino, de orden, que son para neutro. Neutro. Nosotros en plural tenemos los y las. ¿Qué serían en holandés? Estos también son plural. Vamos a poner en holandés para acostumbrarnos. Entonces, de sería los y las. Y de, en algún caso, puede ser el o la. Pero adicional a lo que tenemos en español, tenemos el het, que es neutro. Entonces, en estas preguntas que tenemos aquí, está una característica interesante del idioma holandés. Que, por ejemplo, esta pregunta en español traduce ¿dónde está el libro? Y decimos, él está en mi bolso o en mi bolsa. Por eso la respuesta tiene que ser het. Si no vas a decir nuevamente het book,
puedes decir solo el pronombre. En este caso, vamos a pasar a la tercera, sería uno puede responder de vis smaakt lekker, pero si no vas a repetir otra vez de vis, puedes decir hi, smaakt lekker. Un hi reemplaza al, en este caso, a un sustantivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en holandés tienen palabras femeninas o masculinas, y en este caso, en esta pregunta, dice, ¿cómo te parece este color? Este color, la palabra color en holandés es femenina, pero como ven, usa el pronombre masculino. Masculino. Entonces, nosotros en español decimos, ¿cómo está la casa? La casa está bonita o está bonita. No decimos ningún artículo. En holandés hay que decir un artículo. Hay que decir el artículo. Entonces, aquí en holandés ellos no usan artículos femeninos para representar a sustantivos femeninos. ¿Sí es claro? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces es algo para tener en cuenta. Aunque esto es muy fácil, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer en holandés? Recordarlo mejor. No vamos a acordarnos tanto ni de masculino ni de femenino, sino que nos vamos a acordar es de borden y headborden. Y listo. Y cuando es plural, ¿sí? Como es el caso de esta última pregunta. ¿Cuánto cuestan las nueces? Ellas o ellos cuestan €1. Le voy a pedir a Marjolein que nos lea estas preguntas y las respuestas, por favor. Waar is het boek? Het zit in mijn tas. Hoe oud is je huis? Het is 80 jaar oud. Hoe vind je de vis? Hij smaakt lekker. Hoe vind je deze kleur? Hij is mooi. Wat kosten de noten? Ze kosten €1. Muchas gracias. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Hemos visto lo que es el énfasis. Hemos visto la conjugación de los verbos. Esto es muy sencillo. Al tú le ponemos una T al stam. Este es el stam. O la raíz. La persona yo siempre será el stam. Entonces, en las próximas clases vamos a ver cómo se saca el stam. Dependiendo de cada verbo, cómo termina siendo esta conjugación. Entonces, esto es lo que yo le decía. Para los verbos uno tiene que grabarse solo 3 palabras. En este caso, won't, won't y won't. En español son 4, porque decimos yo vivo, tú vives, vive y viven. En holandés solo son 3, entonces en este sentido el holandés resulta siendo más práctico, más fácil. Entonces aquí están las palabras. Sería el won't, won't, si bien se repite acá, y wonen. Entonces vamos a ver el siguiente punto que es bastante interesante y es importante que lo reconozcamos porque es probable que cuando los holandeses hablan, ellos no se dan cuenta de que el que está aprendiendo holandés no tiene idea de las abreviaciones que a veces encontramos en los idiomas. Por ejemplo, nosotros en español, la palabra es nosotros, pero a veces las personas cuando hablan, por ejemplo, en alguna región caribeña, no dicen nosotros, sino que dicen nosotros, hacen la S más suave. Hay unas regiones donde yo he escuchado que dicen nosotros. Entonces, esas son variaciones de la pronunciación. En holandés tienen abreviaciones. Entonces, ¿dónde están? Aquí están en esta lista. Dibujar. Estas son que le llaman gereducir. Reducir son abreviaciones de las personas. Esta se pronuncia como una K.
Yay, pues ya este lo conocemos. Por ejemplo, en vez de decir hi, I. i. Ah, bueno, i. I. Y esta, she. Es impresionante. Estas son las abreviaciones, pero bueno, no nos va a dar tanto pánico cuando uno sabe que existen. Miren las abreviaciones cómo son. Estas son las abreviaciones. Y aquí están algunos ejemplos. ¿Cómo lees estos? Ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Het is een goed doel. Het is een goed doel. Entonces, ¿cómo les parece? Las abreviaciones en holandés. Es bastante curioso, pero es bueno saberlo. Que esto, la que está detrás, no se pronuncia. Entonces esto queda como una K, es decir, kep. Y aquí es batsaiti. Y esta que está acá atrás no suena. Sería Tis. het, sino tis. Entonces de pronto uno espera a veces escuchar el ik completo, pero puede ser que la persona no lo use, que en vez de decir como está arriba, la primera que normalmente uno aprende del libro, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Pero puede ser que la persona diga, ik heb geen tijd. Entonces, para que sepan que a veces no se escucha el ik completo y no se pierden en la frase, sino que cuando escuchan la K al principio, entonces saben que puede ser el ik, el yo. Listo. Bueno, esa es una información que yo no sabía. La encontré mirando en los libros hace poco. Entonces me parece muy interesante que ustedes la conozcan para que nos preparemos. Seguimos con el siguiente tema. Entonces, aquí hay otros verbos regulares. Acuérdense que en español tenemos también verbos regulares, verbos irregulares. ¿Qué significan verbos regulares? Que siempre cumplen una regla. Por ejemplo, el verbo comer. En español le quitamos la palabra y a la primera persona yo como, y ese comer es lo mismo que el verbo, por ejemplo, ayudar. Termina en A, hay unos que terminan en E, hay otros que terminan en I. Yo hablo mucho de español porque yo enseño español, entonces me sé esas reglas. En holandés es muy similar. Cumplen la regla. Entonces, ¿cuál es la regla que nos vamos a grabar? La que les dije. 3 palabras que nos vamos a grabar. Encontrar el stam, encontrar el de segunda y tercera persona y encontrar pues, el infinitivo. Entonces, es muy fácil en holandés. Primera persona, una palabra, 2 palabras y con el plural, la tercera palabra. Entonces, ¿quién quiere ayudarme a encontrar aquí la conjugación del verbo vinden? Vinden significa encontrar. Ik vind, Correcto. jij vindt, Y vamos a decir 3 palabras. ¿Sí? La segunda sería vindt met T, es, DT, ja, en vinden. y exacto. Vinden. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Sí? Para helpen, ¿quién quiere participar? Otra persona que quiera hacer la conjugación del verbo helpen. ¿Cómo creen que sería ik helpen? ¿Cómo Ja, ik help. help? La segunda palabra. Jij help. Eso. Ajá. Esto tiene que sonar. Nosotros los latinos, a mí particularmente me pasa que se me olvida pronunciar la T. Y en holandés suena la T, una T fuerte. Entonces, en el caso de helped, hay que hacer ese sonidito. Es bastante difícil porque no estamos acostumbrados, pero hay que hacerlo. Helped. Help. Incluso la L y la P, no podemos olvidarnos ningún consonante, eso a veces es difícil
Para ustedes que Bien. tienen las palabras con más vocales que consonantes, pero en holandés hay muchas consonantes y cada una hay que pronunciarla. Entonces ahí sería helped, helped. Se escucha tanto la L, la P y la T. No sé si lo quieren intentar. ¿Quién quiere intentar pronunciar? Help. Eso. ¿Alguien más? Help. Help. Ok, muy bien. Y bueno, vamos con el siguiente verbo. Vamos a ver si terminamos estos dos verbos para que finalicemos la clase. Y la próxima clase, todavía no sabemos la fecha, la hora, pero aquí nos quedan 4 ejercicios para practicar acerca de este tema. Entonces, el verbo werken significa trabajar. ¿Cómo sería la primera persona? Werk. La segunda y la tercera. Werk. Eso. Y werken. Y werken. Este es fácil. Este es el infinitivo. Ya. Werken. Listo. Ay, se me fue por acá. Voy a hacerle más grande Ah, el acá. cuadrito. Eso. Y para lopen, Slow. low, este lo vamos a repasar después, como una vocal se vuelve 2 vocales, como una vocal se vuelve 2 vocales. Eso lo vamos a ver también en las próximas clases. La segunda, Load. low. Y la última, Lopen. súper fácil. Load. Bueno, compañeros, ese fue el tema, los temas que vimos hoy. Vimos bastante. Si a alguien se le olvida, recuerde que puede repasar en los videos. Les agradezco por haberse animado. Esta es una actividad que a mí me sirve mucho también. Le agradezco a mi esposa que sacó tiempo en su agenda para ayudarnos. Si Ay, alguien agradecido. conoce también un extranjero holandés Gracias. que quiera acompañarnos, bienvenido. Aquí toda la ayuda se vale. Yo creo que ustedes están como yo, que hemos hecho cursos, que hemos comprado libros, que tenemos internet, hemos comprado cosas y hemos visto videos, pero de pronto nos ha faltado, y es el motivo por el cual yo me animé a hacer estas reuniones, nos ha faltado el factor de las personas, tener una persona ahí como para conversar, Para animarnos. para animarnos y para que alguien diga, no, así sí, lo hiciste bien, no lo hiciste bien. Y eso nos ayuda a perder el temor antes de entrar al público. Sí. Entonces, gracias por su participación. No, gracias. Gracias a ustedes por su Thank tiempo. you. Bedankt. Dag. Doei. Dag. Tot de volgende keer. Dag. Doei, doei.